Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Perfecto, hasta que lo logré. Verán, es que estos banners que ven aquí, este es el banner ya oficial de la caminata mañanera. Y lo de Alternativa 3, pues bueno, les explico más adelante qué es lo que significa este proyecto. Muchas gracias a quienes han preguntado y a quienes están pues interesando en este proyecto que pretende ser, que no pretende ser otra cosa, un espacio que podremos empezar a utilizar el próximo año con la finalidad de poder dar voz a algunas inquietudes, no solamente en los temas políticos, sino en otros rubros como la salud y algunas cuestiones que tienen que ver con lo legal. Les agradezco mucho a quienes pues han creído y han empezado a creer en este proyecto, sobre todo las personas que no creen en el proyecto, porque han atacado mucho últimamente. Entonces eso hace que me den pues muchas más ganas de poder continuar con esto. Pues bueno, independientemente de eso, que ya estaremos platicando, como les comentaba, pues el próximo año, pues bueno, lo que nos trae al tema de hoy es precisamente pues el tema que ha sonado durante toda la semana desde esta detención de Genaro García Luna. Y es que bueno, pues evidentemente pues ha sonado mucho, pero no es la primera vez, que suena este nombre y que es asociado a temas de corrupción. La historia de Genaro García Luna es una historia enorme, de una digna de pues ser evocada o invocada durante pues un buen rato. ¿Por qué? Pues porque es clave para poder desmarañar todo lo que tiene que ver con la corrupción y con los nexos con el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón. Genaro García Luna empieza su carrera en el CISEN, en el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, que no era otra cosa que un aparato que los distintos gobiernos desde su fundación pues habían utilizado no para cuidar la seguridad nacional, sino principalmente para espiar pues gobiernos, políticos que fueran adversos al gobierno en turno. También pues se usó muchas veces para desarticular movimientos sociales que pretendían reivindicaciones incluso laborales. Para eso era para lo que era utilizado el CISEN, y en 1999 pues Genaro García Luna se separa del CISEN y por convocatoria de Vicente Fox se va a la Policía Judicial Federal en el año 2000, en el principio del sexenio de Vicente Fox. Ahí empieza. Él había sido un militante panista de mucho tiempo. Posteriormente, en 2001, en el primer informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, se abre la convocatoria para formar la famosísima y aclamadísima PFP o Policía Judicial Preventiva. Mejor dicho, la AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones. Y es que es bien sabido por muchas plumas nacionales, que Genaro García Luna era fan de estas series del FBI, y eso cuenta mucho porque pues más adelante les voy a platicar por qué. Pero bueno, en el 1 de septiembre de 2001 Vicente Fox Quesada empieza a platicar, o bueno, anuncia en su primer informe de gobierno que va a crear la Agencia Federal de Investigaciones. Quienes sean más o menos de mi edad, tengan unos 30 años, recordarán algunos comerciales espectaculares que se hacían alrededor de la Agencia Federal de Investigaciones. Decían que pues Estados Unidos tenía el FBI, que otras agencias que otros países tenían otras agencias, y que aquí en México teníamos ni más ni menos que la AFI. La AFI en general se convirtió pues no en otra cosa más que de ex policías federales vinculados con el crimen organizado, y se volvió todo un nido de policías corruptos. Lo que dijera hoy el secretario Durazo, delincuencia uniformada. Efectivamente, pues bueno, a partir de
de la creación del AFI, que duraría pues pocos años. Después del fraude cometido por Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional en 2006, entra en funciones Felipe Calderón, y a Calderón le urgía sobre todo un golpe pues militar, un golpe armado, con la finalidad de legitimar su gobierno. Recuerden que cuando un gobierno tiene poca legitimidad, lo primero que hace es declarar una guerra. ¿Para qué? Cuando hay una guerra, generalmente en cualquier nación, la gente cierra filas alrededor de esa guerra. Entonces, eso fue lo que hizo Felipe Calderón. A falta de legitimidad por el fraude de 2006, Felipe Calderón genera toda esta telenovela de el crimen organizado, que había que combatir el narcotráfico, como si para empezar hubiera un asunto de seguridad pública que tuviera que ver con el narcotráfico. Es decir, el país era más bien un puente por donde pasaba la droga, por donde sigue pasando la droga a Estados Unidos, pero no es un país consumidor. Sin embargo, lo metieron y nos vendieron la idea de que en este país existían demasiados drogadictos y que eso se había convertido en un problema enorme de salud pública, y de esa manera pues empezó la guerra con el narcotráfico. De esa manera, pues en diciembre de 2006 pues se genera el gabinete de Felipe Calderón, y uno de los primeros en llegar a ese gabinete, ya conformado por puros panistas, pues bueno, en aquel momento se nombra otra vez a Genaro García Luna, pero ahora como secretario de Seguridad Pública, es decir, como el hombre que garantizaría la seguridad de este país y garantizaría la supuesta victoria contra el narcotráfico. Entre comillas, la supuesta victoria contra el narcotráfico, porque para lo que en realidad sirvió, fue precisamente para que esa Secretaría de Seguridad Pública hiciera pactos y alianzas con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa, es decir, el cártel de Chapo Guzmán. Entonces, el gobierno se vendió como una especie de mercenario, de brazo armado con el gobierno de Felipe Calderón. Efectivamente, Genaro García Luna pues se dedicó a atacar directamente a cualquiera que se opusiera al cártel de Sinaloa. En ese sentido, el cártel de Sinaloa se vio bastante empoderado, y además de eso, esta guerra contra el narco generó un enorme tráfico de armas. Cuando un estado le declara la guerra a los criminales, pues los criminales necesitan cómo defenderse. ¿Y cómo se van a defender? Pues comprando armas. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bueno, a través del tráfico de armas. ¿Y quienes permiten el tráfico de armas? Pues las aduanas y toda la cantidad de corrupciones que existen en un estado como el que pues empezaba a gobernar Felipe Calderón. En ese sentido, en el marco de todo ese entramado, precisamente se acusa a Genaro García Luna de haber recibido sobornos del mismísimo Mayo Zambada. En general se dice que fueron $50 millones. Hagan ustedes el favor, sería más o menos como decir que son pues mil millones de pesos aproximadamente, que eso es más que pues para que se den más o menos una idea, es como mantener el presupuesto para el estado de Puebla, en este caso, es de 10,000 millones de pesos. Pues bueno, imagínense, para mantener a todo el estado de Puebla, ahora imagínense ese soborno de 50 millones de pesos, que significan 1,000 millones de pesos. Pues es la 10ª parte de un presupuesto completo, pero para una sola persona. Es impresionante la cantidad de dinero. Es una cantidad de dinero que obviamente en pesos mexicanos pues no la podemos imaginar tan fácilmente, ¿no? Podemos empezar a hacer unas pequeñas cuentas, pero no. Pues bueno, para 2010 todo este tipo de organización corrupta al interior de las instituciones de seguridad pública se habría agravado demasiado, y hubo periodistas que empezaron a investigar sobre el tema, a decir, bueno, pero aquí
todo está muy raro, pues se supone que están combatiendo el narcotráfico, se supone que todo está, que el gobierno está haciendo su parte para combatir la violencia y demás, y resulta ser que hay más violencia, hay más delincuencia, el narcotráfico ha diversificado sus actividades, ahora se dedican también al secuestro, los exmilitares formaron los Zetas y bueno, tenemos una situación de violencia, de un crimen organizado que ahora está bien armado a través de su poder económico y que además ya tenemos ahora que no solamente ya se dedican a comprar y vender drogas, sino también se dedican a secuestrar y extorsionar. Anabel Hernández es una de las periodistas, o quizá la periodista más importante de este país y quizá del mundo, con la experiencia para investigar este tipo de cuestiones. De manera que en 2010 Anabel Hernández sacó un libro que se llama Los Señores del Narco, un libro ampliamente recomendable, por cierto. Para los que me están viendo, si les interesa leerlo, mándenme inbox, mándenme en su correo electrónico y se los puedo mandar en su formato electrónico si es que les interesa leerlos. No lo voy a comprar en una librería y se los voy a mandar a sus casas, pero sí, lo que sí puedo hacer es enviarles el formato digital. Pero el libro es un libro bastante interesante que no tiene desperdicio y que bueno, pues les recomiendo ampliamente. Genaro García Luna, a la propia Anabel Hernández, ha dicho que a través de los contactos que tenía en la misma policía, en la misma Secretaría de Seguridad Pública, pues le avisaron que Genaro García Luna habría dado la orden de que Anabel Hernández fuera asesinada junto con su equipo de trabajo. Anabel Hernández relata en una de sus entrevistas que de no haber sido por una persona que estaba presente en esa junta que sostuvo Genaro García Luna con 8 personas más, una de esas 8 personas le dio aviso por la que hoy sigue viva. Para 2012 ya este narcotraficante Edgar Barret Villarreal, alias La Barbie, mejor conocido como La Barbie, habría dicho que, pues bueno, que Genaro García Luna había recibido sobornos del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán y en general de los huestes del cártel de Sinaloa. Para 2013, la propia revista Forbes, que es una revista de derecha, que es una revista que tiene ya pues una tradición de defender a los poderosos, habría también incluso publicado en uno de sus tops que Genaro García Luna estaba entre los 10 mexicanos más corruptos de este país. Es decir, era un hombre que durante 2 sexenios del PAN fue un hombre poderosísimo que hizo una enorme cantidad de nexos. Posteriormente, en 2013, ya en el gobierno de Peña Nieto, Forbes lanza esta publicación. Pueden revisarla, pueden checarla, busquen los 10 mexicanos más corruptos, García Luna, Forbes, y ya la van a encontrar. Entonces, bueno, todo transcurrió con normalidad. Genaro García Luna empezó a vivir en Florida, en Miami, Florida, hasta que en 2015 pues es interceptado por patrullas y demás, porque se había pasado un alto, y ahí fue cuando se dieron cuenta. Pues obviamente le pidieron una identificación porque él estaba de alguna manera buscando la nacionalidad norteamericana. Entonces esta multa de tránsito por pasarse un alto, pues efectivamente hace que las alertas se prendan, porque cuando lo detienen en esta pequeña infracción, fue pasarse un alto, pues en Estados Unidos pues te investigan en dónde vives, dónde estás, con quién hablas y demás. Y resultó que Genaro García Luna tenía una mansión allá en Texas, en Florida, de 3.3 millones de dólares, es decir, un montón de lana, ¿no? Y además un penthouse que habitaba su familia en
la propia Florida por un valor de 2.3 millones de dólares. Eso hizo que se encendieran las alarmas y que se empezara a investigar a Genaro García Luna, cosa que seguramente pues muchos ya sabían. Dice por aquí Alonso Barrios, saludos hermano, excelente día. Igual Alonso Barrios, excelente día amigo, que estés muy bien. Bueno, pues les comentaba, 50 millones de dólares habrían dicho que, bueno, después de que detienen a Genaro García Luna, tras esta multa de tránsito, bueno, no lo detuvieron, pero sí le pidieron su identificación y le pidieron que confirmara, pues, en dónde vivía, ¿no? Él aduce que vivía, pues, en Florida, en Golden Beach, que es una playa de lujo en Florida, en una casa que, pues, vale 3.3 millones de dólares, y además sus familiares, pues, teniendo un penthouse también en Golden Beach, pero con un valor de 2.3 millones de dólares. En algún momento, el propio diputado Gerardo Fernández Noroña le dice a Genaro García Luna en una comparecencia que da en la Cámara de Diputados, me parece que en 2015, que le dice: ¿sabe qué? Usted es un asesino, y cómo es posible que tenga usted esta cantidad tan enorme de propiedades y tanto dinero, si pues con el sueldo que usted gana como secretario de Seguridad Pública, pues usted no... ¡Ay, cargué un dron! Como secretario de Seguridad Pública, pues usted no tiene no tiene manera de poder comprar esta enorme cantidad de propiedades. Finalmente, pues Genaro García Luna solamente respondió que él tenía mucho dinero porque ahorraba mucho, ¿no? Así de sencillo y así de cínico se portó Genaro García Luna. En algún momento, pues tras las acusaciones, él solamente decía que, pues bueno, los narcos decían que le habían dado dinero para defenderse, para chantajear, etcétera, etcétera. Sin embargo, las agencias de investigación de Estados Unidos pues traen otra agenda, y en ese sentido se dice que, pues bueno, esto fue un regalo, ¿no?, para el gobierno de López Obrador, porque finalmente esto es una carambola enorme entre pues lo que es el panismo en general, lo que pretende ser la oposición más estable, que es el PAN, pues hace una carambola enorme, porque pues les quita toda la credibilidad del mundo. Mientras ellos decían que hablan de que el presidente de la República, López Obrador, no es valiente porque no combate el narcotráfico y demás, también, y dicen que Calderón sí lo hizo, pues ahora resulta que pues el secretario de Seguridad Pública de Calderón, a decir del hermano del Mayo Zambada, que es quien se dice es el que realmente pues manda en la cúpula del cártel de Sinaloa, a decir de su hermano, el Rey Zambada, pues Genaro García Luna había recibido un soborno de 50 millones de dólares además, para que le cubrieran las espaldas. Y bueno, pues todo ese tipo de situaciones es importante esa detención, porque seguramente el gobierno de los Estados Unidos pues van a decirle a Genaro García Luna: pues tienes de dos sopas, mi hermano. La primera, pues es confesar tu crimen. En Texas detuvieron, es importante señalar, es muy importante señalar que la detención de Genaro García Luna se dio en Texas por un delito, por el delito de tratar de vender 5 kilogramos o traficar 5 kilogramos de cocaína. Es decir, para efectos de las toneladas de cocaína que se trafican en México, pues es prácticamente nada. Sin embargo, pues en Estados Unidos no importa si es 1 kilo o 5 kilos. Lo importante es que es una cantidad enorme y que no es para consumo propio. Una, dos. El tema de que en algún momento le preguntan a Genaro García Luna si él tenía alguna asociación delictiva, y él dice que no, y eso en Estados Unidos se llama perjurio, y el perjurio es uno de los delitos más graves en Estados Unidos. Es decir, que no admitas tu culpa, finalmente puedes solicitar que se reduzca la pena.
Entonces, bueno, esta es una de las partes que es importante señalar, porque dependiendo de eso, dependiendo de los delitos que se imputen a Genaro García Luna, pues habrá que ver si en algún momento él pudiera hacer un trato y decir, bueno, ¿saben qué? Voy a exhibir y a dar los nombres de todos los que pues colaboraron conmigo en esta situación de narcotráfico, y ustedes pues reduzcanme la pena. La pena mínima que pudiera pasar Genaro García Luna en Estados Unidos de no ser extraditado serían alrededor de 10 años, la mínima. La máxima, de por vida. O sea, de 10 años para arriba estaría Genaro García Luna en la cárcel. Genaro García Luna tiene, me parece, 53 años, de manera que saldría a los 63 años, justo a tiempo para recibir su pensión para adultos mayores, y se viene aquí a México. No es cierto, es broma. Entonces, bueno, pero sí resulta que cuando se da la noticia de que se había detenido a Genaro García Luna por este delito de intentar vender 5 kilos de cocaína en Estados Unidos, el gobierno federal y la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, pues presentan una carpeta en donde aquí sí, en México, en donde, pues sí, aquí sí, aquí en México le imputan delitos como lavado de dinero, asociación delictiva, narcotráfico y demás. Es decir, el gobierno federal ya estaba, la Fiscalía del Estado ya estaba empezando a elaborar una carpeta importante y bastante robusta al respecto de las actividades delictivas de Genaro García Luna. Es decir, ya lo tenían en la mira. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no dijeron nunca que... ¿por qué el Estado mexicano nunca se expresó o nunca dijo que ya estaban investigando a Genaro García Luna? Por una sencilla razón, por la llamada violación al debido proceso. ¿Qué es esto? Y aquí los abogados me podrán corregir, los abogados que me están viendo me podrán corregir o decir adiós. Me podrán decir que ¿qué es? Pero la violación al debido proceso es finalmente una situación, es decir, si a ti te están investigando, por ejemplo, por lavado de dinero, pero pues la Secretaría o la Fiscalía está investigando, pues no tiene derecho a exhibir esa investigación. ¿Por qué? Porque dañan tu reputación. Es decir, a ver, aquel está investigado por algún tipo de delito como lavado de dinero, pues vamos a investigarlo. Pero resulta que si esa investigación se filtra, yo puedo acusar a la Fiscalía de estar tratando de desprestigiarme, porque independientemente de que yo resulte inocente de ese cargo, al final pues ya se corrió la voz de que me estaban investigando por lavado de dinero, y eso perjudica mi reputación. Esas son las llamadas, esa es una de las llamadas violaciones al debido proceso. Por eso la secrecía de las fiscalías cuando están investigando algo. Pero ahora que detienen a Genaro García Luna, entonces la fiscalía dice, sí, ¿saben qué? Yo aquí tengo una carpeta enorme de los delitos por los que está siendo investigado Genaro García Luna. Por lo tanto, una vez que termine su juicio allá, vamos a solicitar la extradición para juzgarlo aquí, en México. Eso es algo bastante importante por una sencilla razón, y es que es probable que en Estados Unidos o que en México, pues que en Estados Unidos no dejen que Genaro García Luna sea extraditado. No porque aquí en México lo vayan a sacar, definitivamente no. O sea, si Genaro García Luna pisa México en la cárcel, se queda para siempre guardado. Aquí la situación es que al parecer en Estados Unidos pues también se tiene la intención de que Genaro García Luna pase el resto de su vida en la cárcel. Finalmente creo que esta detención de este personaje tan oscuro, quizá uno de los 5 personajes que más daño le han hecho a este país en las últimas décadas, esté detenido, lleva a reflexionar la enorme cantidad de
corrupción y podredumbre que se encuentra, de la que se encuentra aún infestado el sistema, el poder judicial aquí en México. Es decir, sí, pueden meter a Genaro García Luna, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Genaro García Luna construyó una red de agentes y secretarios y subsecretarios corruptos? Pues bueno, entonces habrá que ver, habrá que hacer una revisión escritorio por escritorio, oficina por oficina, y esto insta a las autoridades mexicanas a hacerlo. Creo que es algo importante, y entre más vayan investigando, seguramente van a encontrar muchísimas más cosas por las cuales acusar a Genaro García Luna de todos los delitos que cometió y todo el daño que le hizo a México. Más de 2 millones de desaparecidos. Más de 250,000. Más de que no fue contra el narco, que fue para proteger a un cártel, y hacerse inmensa y ridículamente ricos a costa del sufrimiento de personas que en algún momento pues eran honestas, que en algún momento se ganaban la vida en el campo, y que después toda esa protección a un solo cártel las terminó convirtiendo en delincuentes, porque llegaban al campo y le decían a la gente: ¿para qué siembras esto? Mira, yo te voy a dar dinero, y siembra amapola, siembra marihuana, para que de esta manera pues salgas, entre comillas, adelante. Convirtieron a la venta y al narcomenudeo en un oficio que finalmente terminó destruyendo el tejido social, y que al final de cuentas acabó con las esperanzas de paz y con la tranquilidad de millones de familias, y que hoy estamos pagando las consecuencias de todo lo que ha ocurrido, de la triste historia que ocurrió desde aquel fraude de 2006 que permitimos, y que muchos aplaudieron, y que hoy vivimos esas consecuencias. Y el hecho de que los culpables estén cayendo está bien, uno de los culpables, pero no es suficiente. No es suficiente, tendrá que ir. Espero que este gobierno vaya mucho más allá y encarcele hasta el último cómplice de este personaje. Yo les agradezco muchísimo que hayan atendido a esta caminata mañanera. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios. Voy a leer otro comentario que está por ahí. Fer Antares, saludos. Juan Manuel Carreño Olvera, hola Fer, saludos igual, excelente inicio de semana. Pues bueno, les comentaba esa situación. Es importante para mí que se entienda que todo este asunto que tiene que ver con Genaro García Luna no solamente ataca a un solo personaje, sino cae en cascada hacia todos aquellos que formaron parte del equipo, entre comillas, de trabajo, del equipo delictivo de Genaro García Luna, y que además de eso pasa también por el tema político y deja a la derecha totalmente desprestigiada, y con toda la razón del mundo. ¿Cómo de que no? Resulta también que pues todo esto ha tenido consecuencias muy trágicas, muertes, incluso las muertes que vivimos aquí en nuestro municipio. Pues recientemente mataron adentro de una tienda departamental a un joven de 22 años, hasta esa muerte, hasta la última muerte que estamos viviendo por el narcotráfico y por la delincuencia, es culpa de Genaro García Luna. Ojalá que se aplique la ley, ojalá le quiten todos los bienes que obtuvo de manera, porque estamos de acuerdo que si su mansión en Golden Beach vale $3 millones, 3.3 millones de dólares, y la otra vale $2.3 millones, son apenas $6 millones, y se dice que recibió un soborno, se dice, de lo que se conoce hasta ahorita, de $50 millones, cosa que creo que es demasiado poquito. Debe tener mucho más dinero y una enorme cantidad de prestanombres, y esos prestanombres seguramente están, estuvieron
como empleados en la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Calderón, en tiempos de Fox e incluso en tiempos de Peña Nieto. Pues de nueva cuenta, les agradezco muchísimo que hayan atendido a esta plática. Como siempre, pues les deseo que todas las cosas buenas que hagan en su vida lo hagan al lado de las personas que son importantes en su vida. Les recomiendo que lean un buen libro, que vean una buena película, que escuchen buena música, que la pasen bien en estas fiestas. Para quienes pues, son creyentes de la Navidad, que no es mi caso, pues pásensela muy bien, tengan mucha felicidad en estas fiestas. Y para quienes no celebramos esta situación, pues es un buen pretexto también porque los descansos confluyen en las mismas fechas. Es un buen pretexto pues para saludar a la familia, para saludar a las personas y a los amigos pues, que tenemos tiempo de no vernos. Y como siempre, pues si nos vemos en la calle, nos saludamos en la calle. Si nos vemos por aquí, pues también nos saludamos por aquí. Y pues muy pronto, el próximo mes, empezaremos con el tema de Alternativa 3. Ya les empezaré a platicar cómo va. Les agradezco mucho, de nueva cuenta. Hasta entonces, hasta siempre.